Muy buenas noches, estimados hermanos. Gracias por el esfuerzo que ponen para esta clase, para este curso de panorama del Nuevo Testamento. Como ustedes ya saben, este es el tercer video y en esta semana tocaba enseñar acerca del libro de Juan, pero algo que vi necesario eh, aclarar y quizás profundizar un poco más es acerca de los evangelios. Si bien es cierto, la semana pasada hablé acerca de los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. En esta ocasión vamos a hablar de estos 4 libros, quizás de una manera más breve por el tiempo, pero que de alguna manera les dé una claridad más precisa libro por libro. Lo que puedo hablar acerca de Mateo es que este libro de Mateo es una clave dentro del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque prácticamente el libro de Mateo es el libro que liga el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Como veremos dentro de este libro, se va a ver muchos de los principios del Antiguo Testamento, es decir, profecías que ya se habían dicho en el Antiguo Testamento, y aquí él las toma como una manera de poder demostrar el cumplimiento de esas profecías a través de la venida del Señor Jesús. Si bien es cierto, una de las cosas que nosotros nos vamos a poder dar cuenta es que aquí en el primer capítulo del libro de Mateo hay una genealogía. Para nosotros quizás no tiene mucha importancia de acuerdo al contexto occidental, pero para el Oriente eso tenía mucho valor. El hecho de que haya una genealogía, y eso demuestra el origen del hombre, pero sobre todo en dónde termina. Veremos que el Señor Jesús viene de la línea del rey David. Entonces, esto es una de las profecías, ¿verdad? Que a partir del hijo de David, es decir, Jesús viene a ser el hijo de David, no porque literalmente sea hijo, sino porque viene de la descendencia de David. Eso era algo que las profecías en el Antiguo Testamento ya lo habían establecido. Ahora, otro de los términos que Mateo usa mucho es acerca del reino de Dios. ¿Y eso por qué razón? Porque para el contexto judío eso tenía mucha importancia. Entonces, es por esa razón que dentro del libro él toma esta frase y la usa muchas veces. Aquí se ve también muchas de las costumbres judías y es una característica de este libro. Ahora, ¿cuál fue el propósito de este libro? Pues simplemente era proporcionar a sus lectores esa seguridad de que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías esperado a través de todas las profecías, como ya les dije, que ya manifestaban que el Mesías iba a venir un día. Ahora, ¿qué características especiales tiene este libro? Pues que es el libro con raíces judaicas muy fuertes, que tiene una disposición más sistemática de la enseñanza
del ministerio de sanidad y liberación de Jesús. ¿Qué otra cosa tiene? Que identifica sucesos de la vida de Jesús como cumplimiento del Antiguo Testamento con más frecuencia que cualquier otro libro. Y es por esa razón que es ese libro principal, ese libro de transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Es por esa razón que es considerado dentro del panorama del Nuevo Testamento como el primer libro. Por eso es que se empieza por el libro de Mateo. Si en el examen viene, yo les voy a tener por seguro que esta pregunta es una pieza clave dentro de un examen. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que es el único evangelio que menciona a la iglesia como la entidad futura que le pertenece a Jesucristo. Esto es muy importante. Otra pregunta de examen. Así que tomen en cuenta esto. Ahora, por cuestiones del tiempo voy a seguir pasando a ese otro libro muy conocido que es parte de los evangelios sinópticos, es Marcos. Marcos, si bien es cierto, no fue un testigo presencial del Señor Jesús, sabemos que él estaba ligado mucho con el discípulo del Señor que era Pedro. En Hechos de los Apóstoles vemos que Marcos es el que tiene por nombre Juan Marcos, y es por esa razón que una de las motivaciones que le llevó a escribir es porque tenía mucho contacto con Pedro, y es así que él obtiene de Pedro toda esta información acerca de la vida del Señor Jesús. Ahora, a diferencia de Mateo, como ustedes les dije hace un rato, el libro de Mateo va hacia un contexto judío. En cambio, el libro de Marcos a un público gentil. Es por esa razón que dentro del libro de Marcos no hay muchos detalles como si lo da a Mateo para el contexto judío, en el que claramente sabían lo que era la Torá, todas las profecías también del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, ¿qué pone énfasis Marcos? Marcos pone énfasis en la cruz, tanto como la causa humana y también la necesidad divina de la cruz son enfatizadas por Marcos. Acerca de la disciplina, una atención especial debe ser dada, dice, a los pasajes acerca de la disciplina que surgen de las predicciones de Jesús, de su pasión. Las enseñanzas de Jesús. Aunque Marcos relata menos enseñanzas de Jesús que los otros escritores, hay un énfasis remarcable en Jesús como maestro. Entonces aquí habla mucho acerca de Jesús como maestro. Ahora, otra de las características de este libro es que aquí hay muchas referencias a conversiones, al poder de sanidad del Señor Jesús. Ustedes verán que aquí hay muchas historias reales de endemoniados y cómo él logra sanarlos, y ahí se ve el carácter de Dios, ¿verdad? La capacidad que tiene de echar fuera demonios. Este libro además tiene características especiales, y dentro de esto es que a pesar de que tiene un relato simple, utiliza ese lenguaje vívido del ministerio de Jesús, haciendo énfasis en lo que hizo el Señor Jesús más que en lo que dijo. Ojo, no estoy diciendo que le da poco valor, sino que el poder
de este libro radica en que el Señor se ve las obras que Él está haciendo como la manifestación de su deidad. Otra de las características también es que se ve muy a menudo la palabra, este adverbio inmediatamente, y ustedes se van a ir dando cuenta si ustedes dan una leída a este libro. Esto es como una característica que demuestra que el Señor tiene un poder tal que no hay que esperar en que suceda esa transformación o ese cambio que Él hace, sino que es inmediato. El siguiente libro que voy a hablar en esta ocasión es el libro de Lucas. Y este libro de Lucas lo que habla, en primer lugar tenemos que hablar acerca de quién fue Lucas. Lucas no fue tampoco uno de los discípulos del Señor. Y una de las características que tiene este libro es que, a pesar de que no tiene como autor directo, no está evidente en el libro, no dice el libro según Lucas, porque no está establecido así con certeza, pero de acuerdo a las investigaciones y a diferentes apoyos de testimonios, se da por certeza que es Lucas el autor, al igual que el libro de Hechos, que más adelante vamos a explicar en otras clases posteriores. Ahora, este libro se indica que fue escrito para una persona llamado Teófilo. Bueno, ahí hay dos posiciones que en otra ocasión lo vamos a hablar en el libro de Hechos, pero ¿cuál es la riqueza de este libro? Pues este autor, como es Lucas, es un hombre bastante preparado, es médico de profesión, y una de las cosas que se sabe es que él fue un colaborador eficaz en el ministerio de Pablo. Entonces se imaginarán que todos los eventos descritos lo hace de una manera muy exhaustiva, tiene una riqueza literaria e histórica que es muy importante y se va a ir notando durante todos los capítulos del libro. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que el propósito de este libro tiene como propósito tener una instrucción clara y propia de la persona del Señor Jesús. Ahora, este evangelio fue dirigido inicialmente a Teófilo, pero eso no solamente se limita hacia esta persona, sino que simplemente tiene la capacidad de llegar a todas las personas, y el propósito fue fortalecer la fe de todos los creyentes, incluso para poder responder los ataques de los no creyentes que en esa época imperaban. Lucas quería mostrar que el lugar del cristiano gentil en el reino de Dios está basado en las enseñanzas de Jesús, porque las enseñanzas lo demuestran. El tema principal del Evangelio de Lucas es la naturaleza de la misión y el mesianismo de Jesús, es decir, la demostración de que Él es el Mesías. Uno de los versos clave de este libro es Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de hecho ese verso está dentro del contexto en que el Señor Jesús va a la casa de un hombre
con un historial tremendo y llamado Zaqueo, y que Dios transforma. Y ahí es ahí en ese momento, en esa situación donde Él usa esas palabras. Dentro de este libro lo que podemos notar es que tiene un vocabulario muy rico y que está enfocado en el estilo clásico griego. Así que eso es algo muy importante de notar. Ahora, ¿qué pregunta puede venir en el examen? Pues esta, ¿no? Este es uno de los libros en que se caracteriza por la excelencia literaria y el detalle histórico. Esto es muy importante y que marca una diferencia respecto de los demás evangelios. Eso no quiere decir que este evangelio vale más que los demás, no es así, sino que este tiene una característica, sí, cada autor tiene particularidades, tiene riquezas de acuerdo a la personalidad del autor. Dentro de este libro hay temas característicos, uno de los cuales es la universalidad, es decir, el reconocimiento tanto de los gentiles como de los judíos dentro del plan de Dios. Esto es importante porque aquí vemos que Dios, dentro del corazón de Dios, estaba interesado no solo a salvar a los judíos, sino al mundo entero, dentro de los cuales están también los gentiles. Él pone énfasis en la oración, especialmente en las oraciones de Jesús antes de ocasiones importantes. También hay la preocupación especial acerca de los roles de la mujer. Esto es muy importante también. Y el interés especial que Jesús tenía por los pobres, así como también la preocupación por los pecadores. Eso no quiere decir que los demás libros no se ve eso, pero este es uno de los libros en el que se pone énfasis en ello, en que Jesús era amigo de aquellos pecadores que la sociedad rechazaba y que, sin embargo, el Señor los transformaba para que vean el poder de Dios. ¿Qué podemos también decir? Que dentro de este libro se ve con mucha claridad también los recorridos por Galilea, también la elección de los 12 apóstoles, que esto es muy importante. Y como dije, este libro es muy importante para el entendimiento del Evangelio, del plan de Dios que tenía por el mundo entero. Finalmente, el libro que nos tocaba esta semana es el libro de Juan. Y este libro de Juan es muy, muy especial y único, como cada libro. Este libro de Juan fue escrito por uno de los discípulos, así como Mateo, conocido también como Leví, fue uno de los discípulos. Juan es uno de los discípulos del Señor. Y este es uno de los discípulos conocido como el discípulo amado. Este libro tiene una riqueza muy importante para la vida de todo cristiano. Y nosotros podemos notar que este libro de Juan es diferente de los 3 evangelios sinópticos que expliqué hace un rato, porque muchas de las historias que describe, que relata el autor, no están en los evangelios sinópticos.
Es por esa razón que la presencia de Jesús en cada uno de estos eventos es, digamos, único, irrepetible. El estilo literario de este testigo también es único, como les dije hace un rato, ¿no? Entonces, Juan no empieza con genealogía. Juan de frente se va a reconocer a Jesucristo como el Verbo, como ese Dios que existía desde antes de la fundación del mundo. Es así que él empieza a hablar del Señor y hace, digamos, una comparación como si fuera el libro, el primer verso del Génesis, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí él está haciendo esa comparación, pero para demostrar que Jesús es Dios también. Y este es uno de los libros muy importantes porque aquí él está remarcando la deidad de Dios en este libro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Que aquí en este libro Juan anuncia desde un principio ese principio creativo de la palabra de Dios y Jesús enmarcado como la palabra, ¿verdad? Encarnada, esa palabra encarnada que se hizo humano al venir a este mundo a nacer de una mujer, pero para que un día pueda manifestarse al mundo como el Hijo de Dios. Entonces, aquí viene a verse en este libro esa proclamación clara de que Él es Hijo de Dios. Ahora, ¿qué riquezas tiene este libro que nosotros vamos en este caso a estudiar? Este libro tiene varios aspectos que debemos analizar y quisiera que ustedes en esta semana puedan buscar en la Biblia cuántas veces se repite en el libro de Juan, la palabra yo soy. Eso va a ser un pequeña tarea. ¿Ya? Marquen en el libro de Juan cuántas veces se repite la palabra yo soy. Y esa es una frase clave para demostrar que el Señor, el autor, está tratando de mostrar la deidad del Señor Jesús. Ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta en este libro? Que aquí se presenta al Señor Jesús de muchas maneras. Se le demuestra a Jesús como el pan de vida que descendió del cielo. Se le demuestra también a Jesús como el agua de vida, como la luz del mundo. Se manifiesta a Jesús como el pastor, como la puerta. Jesús es la puerta. Jesús es la vid verdadera. Entonces, aquí el autor está tratando de hacer ver al creyente todas esas características que Dios tenía, que el Hijo de Dios tenía. Y esto es muy importante de remarcar porque en los demás libros no hay esa claridad al manifestarse con cada una de estas características. Es por esa razón que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Ahora, ¿qué más podemos decir de este libro? Este es un libro bastante
importante porque acá se dan milagros que, como dije, no lo relata otros libros. Así tenemos el de las bodas de Caná. Es el primer milagro que el Señor Jesús hace y que se demuestra aquí. También el de la mujer samaritana en el capítulo 3 o el de Nicodemo. Entonces, lo que aquí Juan quería hacer ver al público creyente es toda la deidad del Señor Jesús, que venía a estar manifestado por ser el pan de vida, el agua de vida, la luz del mundo. Hoy en la actualidad el mundo entero rechaza al Señor. Aún la sociedad incrédula niega la deidad del Señor. Y esto es uno de los libros que defiende la deidad de Dios. Hoy día estamos en tiempos de posmodernismo, donde aquí no hay una verdad absoluta, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia establece aquí en este libro de Juan que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Entonces, ese posmodernismo se destruye con una verdad absoluta. Hoy en la actualidad no existe una verdad absoluta, es decir, para el pensamiento de la época. Sin embargo, lo que podemos ver en este libro es que el Señor Jesús nunca cambia y que Él es inmutable. Entonces debemos tomar en cuenta que aquí también se da estas palabras muy importantes para cada uno de nosotros. Aquí se ve a Juan dando la demostración que el Señor es el que tiene la capacidad de resucitar a los muertos y que de la misma manera que Lázaro es resucitado, así también el Señor Jesús va a resucitar de entre los muertos. Otra de las cosas también importantes de este libro es que Él en el primer capítulo hace esta introducción y demuestra que Jesús es el Cordero de Dios, que es el Rabí o maestro como nosotros lo conocemos, que Jesús es de Nazaret, es decir, de donde era su procedencia terrenal, y que Jesús es el Rey de Israel. Entonces, aquí vemos cómo el Señor Jesús va a demostrar que Él es el Rey esperado y de que no hay a quien deben rendirse la adoración sino solo a Él. Es más, uno de los versos tan preciados es lo que dice Él, que el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es que en realidad por esa razón aquí se muestra a Jesús también como la puerta, ¿verdad? Es a través de Él que llegamos a Dios, solamente a través de Jesucristo. En este libro se ve también los detalles de las fiestas judías, a diferencia de los otros libros que quizás se puede ver la fiesta judía. Aquí hay 4 fiestas judías que se ve dentro de todo el libro, y eso es importante de tomar en cuenta. Y al igual que los demás libros, hablan de la resurrección, solo que aquí hay información
mucho más detallada de esa resurrección. Además, el libro tiene, como cada uno de ellos, un verso clave, y es el capítulo 20, verso 21. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es por esa razón que este es uno de los libros que demuestra y que demostraba en esa época a los sacerdotes, a los fariseos, el origen y la naturaleza del Señor Jesús, pero que la sociedad lo rechazaba y lo negaba. Y como muchos de los libros de los evangelios, lo consideran a él como un blasfemo. Entonces, finalmente podemos decir que estos 4 libros son importantes y necesarios de poder estudiarlos en conjunto, porque eso le da una completa, un completo entendimiento de la persona del Señor Jesús. Entonces, estos libros son muy importantes para poder manifestar también el Evangelio, que son esas buenas noticias para el hombre pecador, perdido, sin esperanza, pero que solamente Jesucristo puede ser la luz para aquel hombre que está en tinieblas. Solamente Jesús puede ser el agua de vida para aquel que está muerto en delitos y pecados, y que solo el Señor puede ser el buen pastor que puede guiar a esa oveja perdida a su redil. Hay muchas enseñanzas hermosas dentro de este libro, y por el cual yo les animo a que sigan esforzándose y animando a otros a que puedan seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Así que muchas gracias por su esfuerzo y su dedicación, y Dios les bendiga. Hasta pronto.